Hombres y mujeres del mundo. Últimamente, en particular, desde que el señor Trump tomó la presidencia una vez más en los Estados Unidos, nos encontramos que le ha declarado una guerra económica a todos los países del mundo de una forma u otra. Observa que los Estados Unidos, desde que logró su independencia de 13 colonias que eran de Inglaterra, para los años del 1700 y pico, se constituyó en una nación poderosa. Porque después de la independencia ante Inglaterra, Inglaterra, que era una potencia económica, no abandonó a esas colonias en lo que concierne a lo económico y también cooperó mucho. Pero los Estados Unidos empezaron tan pronto, lograron su independencia, a expandirse en lo que es la parte geográfica. Invadieron a México y le robaron a México casi la mitad de su territorio. Para que tú tengas una idea, lo que es hoy Texas era de México. Lo que es hoy Houston era de México. San Diego era de México. Estados de los Estados Unidos donde hay grandes pozos petrolíferos y donde hay tierras muy fértiles, que hizo permisible que su riqueza creciera. El desarrollo de ello no fue solo en lo económico, sino que se fue convirtiendo, como lo es hoy, en la primera potencia militar del mundo. Y eso dio lugar a que ellos pudieran introducir o perpetuar en los países de nuestra América en particular, África y Asia, dictaduras crueles y sangrientas como la de Trujillo, la de Rojas Pinilla, Stroessner y otros. Al igual que toda África, aparte de la presencia francesa, inglesa, portuguesa, holandesa, alemana, siempre estaba a la tutela de los Estados Unidos. Han controlado el destino de nuestra tierra en lo económico y por tanto han conducido la política de nuestros países. Hoy nos encontramos con un panorama que el señor Trump ha llegado hasta mandarle carta a la mayoría de los presidentes de las naciones, indicándole que los impuestos de todos sus productos van a ascender al 30% de lo actual, sobre lo actual, y hay otros que llega hasta más del 100%, como es el caso de Rusia, como resultado de sanciones. Ocurre que 4 países del mundo, me refiero a China, vamos a comenzar con Brasil, la India, China y Rusia, y después se adhiere África del Sur, decidieron unirse a través de una institución que se llama el BRIC, que cada letra, es como empieza el nombre de esos 5 países. El BRIC busca una determinada liberación económica y donde el mercado no sea por imposición, ni por terror, ni por amenaza, sino que el mercado sea libre, bajo la tutela de cada estado, de cada sistema, sin importar que el sistema sea socialista, sea comunista, comulgue o no comulgue con los Estados Unidos, que podamos venderle a quien mejor nos ofrezca el precio, el valor del producto,
que podamos tener intercambio económicos sin estar supeditado al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, sujeto a los intereses y a las condicionantes de esas dos instituciones que dependen en gran medida de los Estados Unidos de América, con determinada influencia de la Unión Europea, en particular de Francia, Inglaterra y Alemania. Con todo esto te quiero decir que esos aranceles, que no sabemos en sí todavía el porcentaje que se le va a someter a la República Dominicana, va a afectar la economía y la estabilidad de los pueblos del mundo, buscando un respirar de una economía que se está tambaleando como la economía norteamericana, aunque en principio camina con determinada estabilidad, pero esos vientos se están haciendo cada vez más huracanados y la bolsa de valores, los mercados financieros se están afectando, aparte de todo lo que han invertido en las guerras, en el Medio Oriente, en Ucrania, y cuanto tiene que ver con las bases militares que tienen más de 700 por todos los rincones y pulgadas de las tierras del mundo, hasta en los mares y hasta, ¿por qué no decir, en el firmamento? Es mucho decir. Nosotros, por tanto, en la República Dominicana tenemos que prepararnos, tenemos que ser austeros como gobierno, tenemos que saber administrar nuestro dinero, pero al mismo tiempo tenemos que ir haciendo planes de futuro. La mina de oro no puede seguir en manos de una empresa transnacional extranjera, dejándonos migajas y llevándoselo todo. Pero no podemos tomar una decisión de golpe. Tenemos que preparar nuestro material humano. Tenemos que ir buscando nuestros hijos e hijas que han estudiado hasta en universidades extranjeras, en grandes universidades del mundo, y que se han especializado en la minería, en la administración, en la tecnología, en la conducción y el manejo del personal técnico. Tenemos que irnos preparando en contactos diplomáticos y dentro del manto de la discreción. ¿Quién podría comprarnos en un momento en que se tome la decisión? Si habla, por ejemplo, de que en Pedernales tenemos minas de oro, de plata, de tierra rara, eso no podemos entregárselo al capital extranjero, a las multinacionales ni transnacionales. Entonces debemos caminar, marchar rápido, buscando cómo concretizar los planes de prevención, anticipándonos a todas esas decisiones. Sé que este gobierno no se va a atrever a tomar una decisión que ponga en peligro o pueda ver reducir las riquezas de los Estados Unidos o de Alemania o de Francia, como lo está haciendo un presidente que era capitán, que se llama Traoré, de una nación pequeña de África, que no tiene puerto, porque no hay mares que lo circunden o sean fronterizos, no hay océanos. Es un territorio cerrado. Y hoy administran su mina de oro que controlaban Canadá y Francia. Hoy Canadá y Francia cooperan cuando encontraron sentirse ante una realidad de un hecho irreversible. Tenemos que buscar la forma de cómo le decimos no a la conducta y el accionar político, económico y social del pasado que late en nuestro país. No podemos seguir por el mismo camino del libre mercado sin la presencia del Estado. No estamos diciendo que desaparezca la inversión privada. Al contrario, motivar a nuestros empresarios para que en conjunto se pueda elaborar un plan de nación por 20 o 30 años por delante,
saber qué hacer hoy, qué hacer mañana, qué hacer de aquí a 10 años. ¿Dónde invertimos? ¿Cómo invertimos? ¿Cómo ofertarle a la empresa privada el mercado internacional, mundial, a través de nuestras embajadas en el mundo y los contactos directos de altos representantes del gobierno ante las representaciones de otras naciones? El poder hablar con Xi Jinping en China, tal como hablamos con Trump. Poder hablar con Putin en Rusia, tal como hablamos con el Papa en el Vaticano. Poder hablar con el presidente de Francia o el de Alemania, tal como hablaríamos con Lula en Brasil. Poder hablar con los de Haití un día que exista un Estado real y efectivo, tal como hablaríamos con la India. Tenemos que saber conocer dónde se producen y qué se producen de los alimentos de primera necesidad y de otros productos de la minería. Y saber cómo vendemos y a quiénes podemos vender y a qué precio vendemos y en qué moneda vendemos. No solo el dólar encasillado, sino en la moneda de otros países y en la nuestra, buscando hacerla fuerte el día que seamos propietarios de nuestras minas, de nuestras montañas. Ese día va a crecer el valor del peso dominicano porque va a tener un respaldo en minerales, principalmente en el oro, que es el mineral que sirve de soporte en el cambio de las monedas. Te estoy hablando porque esos aranceles nos van a nosotros también a perjudicar, aunque no sean altos los que nos impongan, pero los que nos vendan que tienen ya aranceles que Estados Unidos pone la nariz, nos van a llegar también caro a nosotros y vamos a tener que responder a aranceles. Entonces el momento de la reflexión, es el momento del análisis y del estudio de nuestra tierra, de nuestras aguas, de la parte que nos corresponde en los mares de 1 o 12 kilómetros. ¿Qué hay dentro de cada montaña? ¿Cómo aprovechamos sin afectar el medio ambiente, la ecología, o sea, el sistema ecológico? Observa bien de lo que te estoy hablando. No te estoy hablando como un científico, ni como un economista, con lenguaje de palabras entrebuscadas o de carácter académica. Te hablo con un lenguaje y con palabras sencillas que puedan llegar a tu conocimiento. Por eso en la locución de la semana pasada te lancé un grito en la búsqueda de la toma de conciencia. Los pueblos deben despertar buscando y aprender para qué cada quien nació y por qué nació. La razón de ser de nuestra existencia nos lleva a comprender que la vida tiene que ser bella, pero para que la vida sea bella, nuestros derechos fundamentales y esenciales tienen que estar protegidos y no negado a nosotros. Yo quisiera que un día un partido político, si en verdad existe en nuestro país, tal como lo soñó, por ejemplo, Juan Bosch, y vuelvo a repetir ese nombre, porque sé cómo nació y para qué nació el PLD. Nació para la liberación del pueblo, nació para la liberación de cada hijo e hija de esta tierra, nació para que pudiéramos reír y bailar en la calle, con alegría, con entusiasmo, pero para eso tiene que haber seguridad. Nosotros somos un país relativamente que pertenecemos al tercer mundo, entre los países pobres. Pero nosotros con 11 millones de habitantes,
Tenemos minerales exquisitos. ¿Y cuánto no hay que no hemos descubierto porque no hemos invertido en la búsqueda de la tecnología y del material humano? El material humano ya lo vamos teniendo. Tenemos valores que estudiaron en la Unión Soviética antes de caerse el muro de Berlín, lo que era la Unión Soviética, la Federación Rusa con otras naciones. Y muchos de nuestros muchachos y muchachas fueron a estudiar a la Universidad de Lubumba, allá en Rusia, y estudiaron las carreras más disímiles y diferentes, mejor dicho. ¿Cuántos no tenemos que han estudiado en Oxford, en los Estados Unidos, o en la Universidad de la Sorbona, en París, en Francia, o en una universidad de Alemania o de Bélgica, o en Inglaterra? Entonces tenemos el material, y ese material tenemos que irlo buscando, reclutando, conversando con ellos, haciendo tertulias, reuniones en el mismo epicentro del Palacio Nacional, importantizándolo y haciéndole ver que contamos y lo buscamos a ellos, para que el día menos lejano podamos lanzar el grito por liberar nuestra economía que guarda relación con todas nuestras minas. Tenemos cobre, tenemos ferroníquel. ¿Cuánto nos se ha llevado la empresa del ferroníquel en Bonao? Esa empresa canadiense. ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Cuánto nos pagan de impuestos por el oro, por la plata? Todo eso es migaja para lo que ellos se llevan. Te estoy hablando de temas que no suelen hablarte. Te estoy hablando de aspectos que tú desconoces tal vez. Y si lo conoces no tiene conciencia del valor y de la razón que tú tengas que involucrarte. No tiene que ser un intelectual, ni un científico, ni una persona adinerada. Tiene que ser una persona de sentimiento y de amor a la patria. Y comprender y detectar en qué consiste el patrimonio de tu país. Se habla que hay petróleo. ¿Y dónde está? Pues busquémoslo. Vamos a hacer alianza para buscarlo e investigar. Te voy hablando de cosas extrañas, pero es que quiero que tú aprendas a pensar, que tú aprendas a razonar, que aprendas a reencontrarte. Ese Touré que yo te hablo de ese país de África, tenía 7 años cuando su padre murió en una mina de oro, que se derrumbó una parte de la mina y junto a 30 trabajadores murió. Hoy su hijo en la presidencia hizo hasta un monumento en honor a su padre y a los compañeros que murieron. Fueron tales esos dueños de la mina que nunca indemnizaron a los familiares. Hombres y mujeres de mi pueblo, de mi patria, de nuestro terruño, no siga una vida pacífica, de pacifismo. No siga de espalda al andar de la vida de tu pueblo. Detente a conversar con los demás de temas que guarden relación con tu libertad económica y social. De temas que van a influir para que mañana tus hijos, cuando tú te vayas de este mundo, como nos pasará a todos, puedan sentirse orgullosos porque viven del trabajo intelectual o del trabajo físico, manual, porque están preparados, no tienen que ser esclavos, ni dependiente, ni víctima de nadie. Dependiente económico en un trabajo que le paguen, pero que aprendan a exigir el respeto que merecen y que no les roben sus derechos. Ojalá que mis palabras no sean para herirte, sino que las acepte con amor y con preocupación de un anciano ya. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.